Hoy vamos a hablar de los organofosforados, específicamente de los plaguicidas organofosforados. Estas sustancias químicas, como su nombre lo dice, son moléculas que contienen dentro de su estructura al menos un átomo de fósforo. Los plaguicidas organofosforados también se les conoce por ser inhibidores de la colinesterasa. La colinesterasa es una enzima que cumple una función muy importante en la transmisión o en la regulación más bien de la transmisión de impulsos nerviosos. En el libro de toxicología está muy bien explicado el mecanismo por el cual estos plaguicidas inhiben la enzima acetilcolinesterasa y precisamente este efecto en la salud, en un proceso fisiológico que es bastante bioquímico, es el responsable de todos los síntomas asociados con la exposición, tanto aguda como crónica, a este tipo de plaguicidas. Vamos a completar entonces una tabla similar a la que trabajamos con los aldehídos, buscando en diferentes bases de datos para completar esa información. En HAZMAP entonces colocamos organofosforados y fíjense que encontramos 34 agentes que hacen parte de los organofosforados. Los organofosforados son una categoría amplia dentro de la cual hay muchos plaguicidas. Usualmente los de los más comunes son el malatión, el paratión, diclorbos, pero si se dan cuenta también hay muchísimas otras moléculas que son organofosforados. Si nosotros ingresamos aquí a la categoría amplia de los organofosforados, vamos a encontrar información general, pero no vamos a encontrar, por ejemplo, los TLB, porque los TLB dependen exactamente ya de la molécula específica de la que estemos hablando y ya lo vamos a ver más adelante. Fíjense que en HAZMAP, a través de la búsqueda de la categoría madre, organofosforados, nos muestra que es una clase, por eso no está el número Cas. Es una clase de sustancias químicas, usualmente pesticidas o insecticidas organofosforados. Los organofosforados y otros grupos de plaguicidas que son los carbamatos, de los cuales no vamos a hablar, son insecticidas que inhiben una enzima crítica para la conducción nerviosa, lo que les mencioné antes. Esta enzima es la acetilcolinesterasa. Estos organofosforados, algunos de ellos pueden inducir neuropatía retardada. También hay no solamente exposición ocupacional a este tipo de pesticidas o de plaguicidas, sino también que se utilizan mucho en intentos suicidas o en suicidios. ¿Por qué? Pues porque realmente la disponibilidad en el mercado de este tipo de productos es muy amplia y casi que cualquier persona puede acceder a este tipo de sustancia química que es bastante tóxica. Lo que sí podemos encontrar aquí es el indicador de exposición biológica BEI, que es el mismo para todos los productos o todos los plaguicidas de esta categoría. También nos muestran la vida media, que es de horas a días. Entonces vamos a iniciar completando esta información. El BEI nos dicen que es la actividad de la acetilcolinesterasa en glóbulos rojos. Actividad. Tenemos aquí un espacio para el CAS. Ahorita que hagamos un ejercicio, coloquemos el BEI acá. Inhibición de la actividad de la acetilcolinesterasa eritrocitaria. Cuando hablo de eritrocitaria significa que estoy midiendo esa enzima en los glóbulos rojos. Porque eritrocitos es lo mismo que glóbulos rojos. Ahora, si nos vamos a la vida media, nos están mostrando que puede durar horas a días. Y algunos podemos exhibir vidas medias de meses. Entonces vamos a colocar aquí que de horas a días, vida media,
y nos dicen que algunos meses. Este rango tan amplio de vidas medias se explica porque dentro de los organofosforados, como ya lo mencioné antes, hay muchas moléculas. Entonces cada molécula tendrá su vida media específica. Y las enfermedades, acá nos hablan de una neuropatía tóxica. Voy a colocar aquí enfermedades. Neuropatía tóxica y un envenenamiento agudo. Envenenamiento agudo. Ahora, devolvámonos y observemos alguna de las moléculas que hace parte de esta categoría de los organofosforados, una de las más comunes o de las más conocidas, por ejemplo, malatión. Fíjense que aquí ya nos está mostrando la estructura de la molécula. Entonces yo voy a copiar esta imagen para conocer cuál es mi molécula, para conocerle el rostro a esa molécula y para ver qué tan compleja es. Fíjense que tiene un fósforo, tiene además azufre, oxígenos y cada vértice de esta figura o de esta molécula es un carbono. O sea que son moléculas con esqueletos de carbono. En este caso es una molécula ramificada porque no es lineal, si se dan cuenta tiene ramas. Y además tiene este átomo de fósforo que es lo que le da el nombre de órgano fosforado. Esa se llama malatión. Ahora veamos su número Cas. Cas number. Para identificar muy bien esa molécula. No pegó. Voy a copiarlo nuevamente. Y vamos a buscar la fórmula química, que es importante. $10 carbonos, 19 hidrógenos, 6 oxígenos, un fósforo y 2 azufres. Bueno, acá fíjense esta cantidad tan grande de sinónimos. Y estos sinónimos se deben ¿a qué? A que esta molécula se comercializa bajo diferentes nombres comerciales. Es como, por decir algo, el acetaminofén, que se comercializa bajo diferentes nombres comerciales. Por lo tanto, en muchos países del mundo se vende esta molécula con diferentes nombres. ¿Para qué se utiliza? Pues como es un plaguicida, se utiliza en cultivos de frutas y vegetales para controlar mosquitos y parásitos animales. Se utiliza mezclado con otros pesticidas. Es uno de los insecticidas organofosforados menos potentes. Tiene una dosis letal 50 de 500 a 1000 miligramos sobre kilogramo. Acuérdense que esta cantidad realmente pues es alta y de allí que su toxicidad sea baja, entre comillas, porque si recuerdan hay sustancias químicas extremadamente tóxicas cuya dosis letal 50 es de 0,00005, por ejemplo. ¿Se acuerdan de la toxina botulínica que tenía una dosis letal 50 muy bajita y era extremadamente tóxica? En cambio, fíjense que esta tiene una dosis letal 50 alta, lo cual nos mostraría una disminución de su toxicidad respecto a otras sustancias. Se ha reportado dermatitis de contacto, entonces vamos aquí a adicionarle a esto dermatitis de contacto. Dermatitis de contacto en los granjeros o agricultores. La inhalación no es una ruta significativa de exposición en temperaturas estándar debido a su baja volatilidad,
pero se han observado efectos tóxicos después de la inhalación durante la aplicación del malatión o de sus partículas. El indicador de exposición biológica, como ya lo habíamos visto antes en la categoría macro de los órganos fosforados, era la actividad de la acetilcolinesterasa en glóbulos rojos, pero a mí se me olvidó colocar aquí el valor, no lo pusimos. Igual a 70% de la base de línea individual. 70% de la línea base. Esa línea base es lo que conocemos como la prueba de ingreso. Al inicio o antes de la exposición laboral al individuo se le hace una medición de acetilcolinesterasa eritrocitaria. Si nosotros volvemos a repetir esa prueba ya después de que el individuo se expuso al plaguicida, esta exposición no debería haber generado una reducción del más del 70% de la línea base con respecto a lo que nos mostró el examen inicial. La muestra se toma en sangre y la muestra se toma al finalizar la jornada laboral. Aquí nos muestran otro biomarcador que es la butirilcolinesterasa. Voy a colocarla acá porque también ahora se está utilizando. Butirilcolinesterasa, que es, digamos que usualmente, históricamente no ha sido la prueba preferida porque se sabe que es mucho más precisa la medición de esta enzima en glóbulos rojos, pero esta prueba es una prueba que no es fácil de realizar y no es de fácil acceso en la mayoría de zonas rurales. Por eso hay una alternativa que es la butirilcolinesterasa, que se puede hacer de forma más fácil, es rutinaria, entre comillas, y es mucho más económica. En caso de la butirilcolinesterasa, también se toma al final de la jornada laboral, pero no estamos hablando de una disminución del 70%, sino que estaríamos sospechando una intoxicación con órganos fosforados cuando la reducción de la butirilcolinesterasa es superior al 60% de la línea base. Nuevamente, ¿qué otra información podemos extraer? El TLB, si se dan cuenta acá ya voy a encontrar el TLB porque estoy hablando de una molécula específica, 1 miligramo metro cúbico. Voy a apurarme acá para poderles mostrar 1 miligramo sobre metro cúbico. Para poderles mostrar un documento que me interesa mucho, solamente quiero ver si está categorizado como carcinógeno. Probablemente 2A. Clasificación de la IARC 2A. Es decir, que no se ha confirmado. Probablemente. Eso significa que en estudios animales muestra que causa cáncer, sin embargo, faltan estudios en seres humanos para poderlo clasificar como confirmado carcinógeno humano. Bueno, hay mucha más información que podemos extraer de HAZMAP. Sin embargo, antes de que se me acabe el tiempo, en este minuto y medio que me queda, quiero mostrarles un documento que es súper importante, que es la Guía de Atención Integral en Salud Ocupacional basada en la evidencia para trabajadores expuestos a plaguicidas inhibidores de la colinesterasa. Este documento tiene mucha información, es una guía, un documento de referencia, no es una norma, pero tiene un abordaje muy bonito y está muy bien explicado. Hay otras gatizo, que ustedes tal vez van a trabajar más adelante en otras asignaturas, pero es importante que en este momento veamos el documento, sepamos que existe y podamos ver la aplicación de lo que hemos aprendido en toxicología en este documento. Me gustaría que viéramos este diagrama de flujo. Fíjense que en este diagrama de flujo prácticamente nos dicen cómo se va a hacer la vigilancia médica de los trabajadores que se exponen a estos plaguicidas. Entre muchas cosas, resalto el hecho de que nos dice que tenemos que realizar niveles de colinesterasa, lo que estábamos viendo antes, y que dependiendo de los resultados se van a tomar una serie de decisiones para determinar. Fíjense que aquí la reducción de la actividad es mucho más exigente, o sea que estamos protegiendo más al trabajador independientemente de lo que dice la CGIH. Dependiendo de todos estos resultados de pruebas y exámenes médicos se va a determinar si el trabajador es apto para continuar con su labor o no. Por ahora dejamos aquí este video, continuaremos después.